Y en esta noche vamos, sí, manténgalo, no lo esconda, ¿listo? Y declaremos esta verdad: esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. En esta noche, en esta hora, yo declaro, yo creo, yo afirmo que mi mente estará alerta, mi corazón disponible, receptivo para recibir la inagotable, inquebrantable, inconmovible y siempre viva palabra de Dios. Y nunca más, y nunca más, y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es la palabra la que transforma, cambia nuestras vidas. No sé si lo tiene ahí el título, si lo puede proyectar para los que toman nota. Primero, lo primero. Váyase ahí a su Biblia, por favor, al libro de Ageo. Tal vez es un libro que muy pocas veces lo ha leído. Tal vez es un libro ni tiene idea dónde se encuentra, pero está en la Biblia. ¿Ok? Si usted está por los evangelios de Mateo, váyase un poquito más atrás. Se va a encontrar con Malaquías, Zacarías y hasta Ageo. ¿Ok? Está por esa zona, por esa línea, por ahí para Ageo. Y a veces cuesta encontrar, es un libro muy corto. Alguien dijo, algún escritor, algún estudioso, si tuviera que resumir al profeta Ageo, yo podría resumir, decía este escritor, con Mateo 6:33. ¿Alguien recuerda, alguien sabe qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás vendrán por añadidura, ¿verdad? Todas las demás. ¿Cuántas metidas de pata tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos fracasos no tenemos en nuestra vida? ¿Sabe? ¿Cuántos tragos amargos no nos tomamos en la vida? No es porque Dios no nos quiera ver triunfar en la vida, sino porque nos hemos desenfocado, que lo primero no está siendo primero en nuestra vida, que lo relevante, lo importante no está tomando el lugar que le corresponde, porque en el momento que usted y yo reemplazamos que lo primero debía de estar como primero, nos volvemos seres tan vulnerables y muchas veces actuamos como necios, como tontos, insensatos, imprudentes. Pero no es porque el Señor nos quiera poner allí, simplemente porque nos hemos desenfocado. Cuando nosotros vemos al profeta Ageo, nos vamos a encontrar con un profeta práctico, con un profeta con un mensaje sencillo, con un profeta con un mensaje claro, pero con un profeta que ha creado cierto dolor, porque hay verdades que el profeta empieza a hablar acerca de nuestra posición. Por eso hoy en esta noche, primero, lo primero, siempre. Esto no es negociable, estimada iglesia. Esto no es algo con la cual podamos jugar.
Esto no es algo que necesita pensarlo, simplemente determinarnos a obedecer, que lo primero sea siempre lo primero en nuestra vida. No importa la posición que usted tenga, no importa la profesión que usted tenga, no importa el proyecto que usted esté desarrollando, no importa en la etapa de la vida que se encuentre, no importa la agenda que usted tenga, por favor, nunca reemplace que lo primero debe ser lo primero. Amén. Acompáñenme ahí en su Biblia, libro de Ageo, capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Lo primero. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice el libro de Ageo, capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Ojo, vino palabra de Jehová. Y aquí Ageo está queriendo dejar claro a la congregación, a la gente, a los líderes a quienes está hablando, como que diciéndole: esto lo que les estoy transmitiendo, esto lo que les estoy hablando, no es algo que le place a Ageo como profeta o como siervo de Dios. No es palabra de Ageo, no es palabra de un profeta, sino él está diciendo: vino, ¿qué? Palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Solamente soy un portavoz. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá. Zorobabel era un líder político. Zorobabel era un encargado de Darío, el emperador en ese entonces, para la región de Judá. Y acá el profeta empieza diciéndole: ¿sabe qué? Hay palabra de Dios. A pesar de tu posición como liderazgo, como autoridad política, civil en esta región, también la palabra de Dios es para ti. No solo es para los sacerdotes, los levitas, también es para ti, dice el Señor. ¿Sabe qué? La palabra de Dios siempre ha sido para todo ser humano, cualquiera sea la posición, cualquiera sea la situación en la que se encuentra. Y sigue diciendo el verso 1: gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. En otras palabras, vuelca la página y dice: es para usted, gobernador de la región de Judá, autoridad civil, pero no solo es para ti, también es para ti, autoridad espiritual, religiosa de la nación. También para ti es esta palabra que el Señor va a hablar. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Esta palabra es para todos, sin distinción alguna. Y sigue diciendo en el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acá vuelve a recalcar el profeta: así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Este es un mensaje no del profeta Ageo, este es un mensaje no del pastor Limber. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis
y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a fornal recibe su fornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuelve a recalcar, así dice el Señor: meditad sobre vuestros caminos, pongan en consideración la forma de vida que están llevando, pongan a reflexionarse la forma en cómo están procediendo, en cómo están actuando, en cómo están decidiendo frente a cada situación. Este es el tiempo, está diciendo el profeta Ageo, para detenernos y reflexionar. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿De qué forma procedemos en diferentes áreas de nuestra vida? Y sigue diciendo el verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, y seré honrado, ha dicho Jehová, y seré exaltado, ha dicho Jehová. Palabra de Dios. Para entender este contexto, quiero que me preste atención en lo siguiente, ¿ya? El profeta Ageo es el primer profeta que levanta la voz a un pueblo que había vuelto de la esclavitud de Babilonia. ¿Recuerdan la historia que 80 años atrás, más o menos, 90 años atrás, ellos habían sido llevados cautivos? Si recordamos un poquito al profeta Jeremías, el profeta Jeremías fue el padre espiritual, fue el líder espiritual, viviendo el tiempo preciso de la invasión a Jerusalén. Él fue un testigo ocular. Él fue alguien que vio lo que aconteció. Alguien que estuvo cuando el ejército de Babilonia, cuando el emperador Nabucodonosor, cuando todo el imperio empezó a tomar posición, estaba allí Jeremías una y otra vez, llamando al pueblo al arrepentimiento, a la reflexión, pero como que nadie le prestaba atención a Jeremías. Por eso es que Jeremías una y otra vez, él lloraba, como que diciendo: Señor, ¿por qué este pueblo una y otra y otra y otra vez les hablamos y no prestan atención? ¿Por qué es que a pesar de lo que se los advierte, no hay un cambio en su corazón? El profeta lloraba, literalmente a moco tendido. ¿Hay algo más que se pueda hacer? En algunos momentos vemos al profeta como que queriendo renunciar. Ellos nunca me van a escuchar. Pero en medio de esta situación, el Señor le habla al profeta Jeremías y le dice: Jeremías, mi pueblo será esclavo en Babilonia, pero no serán esclavos toda una vida, no serán esclavos para siempre, sino que irán como esclavos por 70 años. Y una vez que se hayan cumplido los 70 años, el Señor dice: yo restauraré Jerusalén, yo restauraré esa nación, yo restauraré esa generación. Y cuando yo los vuelva a traer, ellos reedificarán mi templo. Porque el templo para el pueblo judío en ese entonces era el símbolo de la presencia de Dios. Era la representación de que Dios tenía lugar y posición sobre sus vidas, sobre su familia y sobre la nación. Tener el templo de Dios era clave, era la base
de su vida espiritual, era la razón de ser en la vida espiritual del pueblo de Israel, que el templo esté construido, que el templo esté atendido y que en el templo hayan las actividades que debían de haber siempre. Entonces, cuando Babilonia llega, se los lleva al pueblo de Israel como esclavos a Babilonia, pero tal conforme Jeremías había profetizado que 70 años estarían, cuando se cumplieron esos 70 años en Babilonia, Dios, a través de Ciro, uno de los emperadores de ese entonces, de los gobernantes, sacan un decreto, sacan una ley, un edicto. ¿De qué? De que todo aquel judío que quiera regresar a su tierra, a su pueblo, a su casa, tiene la vía libre, tiene la venia y tiene el favor. Y sabe que cuando nosotros leemos este edicto de Ciro, ojo, Ciro no era cristiano. Ciro era uno de los emperadores, igual que Darío, Nabucodonosor, nada de cristiano. Eran emperadores tiranos, abusivos, sanguinarios, injustos, crueles. Pero cuando el Señor usa, Él se vale de lo que se vale, porque Dios es Dios. Nadie está por encima de Dios. Ningún gobierno, ningún hombre. Y Dios usó a Ciro. Pero ¿sabe qué? No era una letra chica, era letra bien marcada. Que cuando vuelvan a Jerusalén, que reconstruyan el templo. Cuando vuelvan a Jerusalén, denle prioridad al templo. ¿Por qué? Porque es el símbolo, es la representación de la presencia, de la gracia, del favor, de la presencia de Dios en sus vidas, en su familia y en su nación. Cuando hubo esta ley, este decreto, todos emocionados, todos contentos. Después que se firmó este edicto, unos 2 años han tardado en acomodar, en ajustar, en hacer las maletas, en organizarse, y a la cabeza de Zorobabel, gobernador de Judá, por lo menos han salido más de 50,000 de Babilonia hacia Jerusalén. Yo creo que ha sido un tiempo de caminar con muchas emociones encontradas. Yo creo que ha sido un tiempo de volver con mucha expectativa. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ellos habían heredado como promesa de Dios. Era el lugar que Dios les había prometido desde sus antepasados. Para muchos era el lugar donde habían nacido. Era el lugar donde habían crecido. Era el lugar donde habían adorado a Dios. Era el lugar donde habían visto la mano de Dios. Imagínense ustedes, después de haber sido esclavos, después de haber vivido oprimido, ahora hay una ley a su favor. Ahora hay un decreto a su favor. Y ellos vuelven todo contentos y hasta que llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, ellos empiezan a reconstruir el templo. Podemos leer a la par de Ageo el libro de Esdras, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hasta ahí dice la Biblia que empezaron a cavar, pusieron los cimientos, levantaron las columnas, hasta que empezaron a aparecer circunstancias adversas. Empezaron a aparecer situaciones desfavorables. Empezaron a tener amenazas, empezaron a tener enemigos. Los enemigos de Nehemías estaban siempre ahí. Los samaritanos, los Zambalá, los Tobías, los Gesén, los amonitas estaban ahí. Así como se le enfrentaron a Nehemías una y otra vez en contra de la reconstrucción de los muros, estos mismos también se les enfrentaron a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, para paralizar la obra que ellos habían empezado.
Y ellos pararon la obra. ¿Por qué? Es aquí donde el profeta Ageo se levanta, porque Ageo se levanta como profeta aproximadamente 16 a 18 años después que ellos habían vuelto a Jerusalén. Habían pasado aproximadamente casi 20 años y el templo no se había construido. Había pasado como 20 años y el templo estaba en ruinas. Habían pasado como 20 años. El templo estaba abandonado, pero tenían buenas casas, tenían buenos proyectos, tenían buenos planes, tenían buenos carros de ese tiempo. Estaba bien la cosa. Y antes de este episodio, de este momento, vino una sequía sobre Jerusalén. No hubo lluvia, y cuando no hay lluvia, no hay una buena cosecha. Cuando no hay una buena cosecha, las cosas están yendo mal, estamos camino a una hambruna. Y cuando el profeta Ageo se levanta, el pueblo, hasta de las provincias, de los barrios, habían venido a concentrarse. Y todos estaban con una mentalidad de: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no nos va bien? Por eso les dice: ustedes siembran y no cosechan, y si cosechan, cosechan poco, y lo poco que cosechan no se sacian, y lo que tienen lo tienen en saco roto. Como que ellos estaban preguntándose. Y es en este momento, en este preciso momento, que el profeta Ageo se levanta, porque estaba todo el pueblo ahí. No solo estaban los gobernantes civiles, no solo estaban los gobernantes religiosos, también el pueblo entero estaba reunido. Si nosotros leemos el verso 14 más abajito, te vas a dar cuenta que era una reunión donde había una gran multitud. Y Ageo se levanta y dice: así dice el Señor, gobernantes, escúchenme, líderes religiosos, escúchenme, pueblo entero, escúchenme. Y esto llamó la atención, porque había habido un silencio de que alguien venga y les diga: así dice el Señor. Y acá Ageo se levanta y les dice, mire el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y ahí Ageo les está diciendo: ¿cómo que no ha llegado el tiempo? ¿Cómo es que no es el tiempo? ¿Cómo es que no es la voluntad? Porque en el verso 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y acá Ageo les está diciendo: pueblo de Jerusalén, gobernantes civiles, líderes religiosos, el problema no es que no sea el tiempo de Dios. El problema no es que Dios no quiera bendecir. El problema no es que la voluntad de Dios está fallando. Quiero decirles, dice Ageo, aquí hay un grave problema. Y ese problema no ha cambiado con respecto a nuestra vida. Ese problema no ha cambiado con respecto a nuestra generación. ¿Cuál era el problema que Ageo les quería mostrar? El problema que hay en el corazón de ustedes es que las prioridades lo han invertido. Han cambiado las prioridades. Han tergiversado las prioridades y hasta lo han espiritualizado, diciendo que no es el tiempo de Dios. Diciendo: bueno, ni modo, no es la voluntad de Dios. Lo que Ageo les estaba diciendo: pueblo, reordena las prioridades en tu vida. Reordena las prioridades en tu familia. Reordena las prioridades en los proyectos, en los planes que tienes. Vuelve tu mirada hacia el Señor y ve
¿cuáles son las prioridades que están latentes en el corazón de Dios? ¿Será que eso que late en el corazón de Dios late en tu corazón? ¿Será que aquello que es prioridad primero para el Señor es prioridad y primero en tu vida? Por eso hoy en esta noche, estimada iglesia, reordena las prioridades en tu vida. El problema no es el tiempo, el problema no es Dios. El problema, estamos confundidos y no hemos entendido cuáles son las prioridades en nuestra vida en el tiempo que nos está tocando vivir. Reordena las prioridades en tu vida. Dile al de tu lado: reordena tus prioridades. Reordena tus prioridades. ¿Cómo? ¿Cómo puedo reordenar las prioridades en mi vida? ¿Cómo tú puedes reordenar las prioridades en tu vida? El profeta hace un triple llamado. Número uno, el primer llamado es un llamado a la mente. Todo pasa por nuestra mente. Todo pasa por este cabezón que a veces no quiere entender, ¿verdad? Y tratamos de razonar con Dios. Tratamos de ajustar y explicarle a Dios. O explicarles a nuestros líderes o pastores que en algún momento nos preguntan. Y el llamado a la mente es en el verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Verso 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Acá el profeta les está diciendo: miren, durante todo este tiempo yo les he venido escuchando que todavía no es el tiempo de Dios, que todavía no es la voluntad de Dios. Y de una manera sarcástica o irónica, el profeta lo escribe y les dice: no les entiendo, no les entiendo, porque cuando se trata de tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, no dice no es el tiempo de Dios. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no es el tiempo de Dios. ¿No te parece algo absurdo? ¿No les parece, les está diciendo a Jehová, que esto es tan tonto? ¿No les parece una excusa tan barata? ¿Cuántos como pastores y líderes, y a veces ya estamos cansados de excusas tan tontas cuando les preguntamos: ¿y por qué no estás sirviendo al Señor? Al igual que el pueblo de Israel, es que todavía no es el tiempo del Señor. O sea, me estás diciendo que lo que Jeremías profetizó hace ya más de 80, 90 años, que el Señor les iba a volver a traer y el Señor les iba a proveer para restaurar el templo como símbolo de la presencia de Dios entre ustedes. ¿Crees que Dios ha mentido por él? ¿Crees que Dios les ha dicho una media verdad? ¿Crees que lo que ha dicho el profeta Jeremías solo era para que vuelvan y se acomoden y tengan casa, tengan planes, tengan proyectos, tengan profesiones, tengan negocio? ¿Creen que solo es eso? Si solo es eso, es que solamente estás pensando de una manera tan egoísta. Y lo habían espiritualizado, ¿verdad? Todavía no es la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos parado hasta el día de hoy proyectos, planes, que sabemos que el Señor en algún momento nos habló, pero hemos visto situaciones adversas, hemos visto tiempos desfavorables, hemos visto amenazas, y a veces decimos: bueno, si es la voluntad del Señor, pues las puertas se tienen que abrir. Y si las puertas no se abren, es que todavía no debe ser el tiempo del Señor. ¿Y quién te dijo que el tiempo del Señor siempre son puertas abiertas, alfombra roja y camino fácil?
¿Quién te dijo? En este mundo vamos a pasar una y otra vez momentos difíciles. En este mundo vamos a enfrentar una y otra vez el temor, una y otra vez la inseguridad, una y otra vez la amenaza, una y otra vez la soledad, la traición. Va a haber momentos en los cuales pareciera que Dios guarda silencio, pero Dios no miente. Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema, les está diciendo Ageo, no es Dios. El problema no es el tiempo. El problema no es la voluntad. El problema es que estás tan enfocado en lo que a ti te interesa, en lo que a ti te conviene, en lo que a ti te parece. ¿No les parece que este problema que estaba pasando el pueblo de Israel es nuestro problema? Si tuviera que preguntarte en esta noche, ¿cómo estás involucrado en la casa del Señor? ¿Cuál sería tu respuesta? Y si no estás, ¿cuál sería la razón? ¿Será que esa razón sustituye a lo que Dios ya te ha dado? ¿Será que esa razón reemplaza a lo que Dios ya ha puesto en tus manos? Porque sabe, cuando un día estemos delante del Señor, hay dos preguntas que no vamos a poder escapar nunca. Estoy seguro de estas preguntas, no vamos a poder escapar. Número uno, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con Jesús? Lo coronaste como el rey de tu vida, lo tuviste como el Señor de tu vida. Él ha sido esa fuente de vida eterna. Él ha sido esa fuente de salvación. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con Jesús? ¿Será que Él tiene el dominio, el control y el centro en el corazón de tu vida? Número dos, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Con todo lo que puse en tus manos, con todo lo que te entregué. Algunos ha dado más en cuestión de recursos económicos. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Gracias a Dios, aquí la mayoría estamos con salud, todavía podemos caminar, tenemos vida, todavía podemos respirar, tenemos fuerza, todavía podemos hacer algo. Pero la pregunta, ¿qué estás haciendo con todo lo que te he dado? Te dirá el Señor. ¿Cuál será tu respuesta? Es que estaba en mi proyecto de tesis, es que monté un negocio, me faltaba un dinero, es que mi papá me miró mal, es que mi hijo no me obedeció. ¿Cuál será tu excusa? ¿Qué le dirás al Señor? Porque de esta no vamos a escapar. Y no creo que te pregunte, a ver, ¿cuántos estudios hiciste? ¿Fue en línea? ¿Fue presencial? Creo que esa pregunta no la vamos a escuchar ni en sueño. ¿Qué cartones tuviste? ¿Será que lo has tenido en universidades, instituciones de renombre? ¿Fuiste el mejor o el peor? ¿Pasaste raspando? Esas preguntas no las vamos a escuchar, pero no vamos a escapar. ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? Y hoy, esta noche, como el llamado y la palabra que el profeta Ageo le estaba diciendo, reordena tus prioridades. El problema es tu corazón, es que has invertido a lo que Dios te ha llamado y hasta lo has espiritualizado. No es el tiempo del Señor y estoy orando. Clarito el Señor me va a decir. El Señor ya te dijo hace rato. El Señor ya habló. Desde el principio el Señor habló. ¿Sabe qué dijo? Y hagan discípulos. Porque el anhelo ardiente en el corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hasta el día de hoy te ata? Quizás errores del pasado, fracasos, sentimiento de culpa. ¿Qué es la excusa que hasta el día de hoy estás poniendo?
¿Cuál es? Por eso hoy en esta noche, mis estimados hermanos, este profeta, este mensaje para ese tiempo sigue siendo vigente para este tiempo. Reordena las prioridades en tu vida. ¿Cómo? Atendiendo este primer llamado, el llamado a la mente de reflexionar, de meditar, de pensar. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas? ¿En qué estoy gastando mis recursos? Y a veces ni nuestro diezmo damos y supuestamente estamos sirviendo al Señor. Qué engaño más grande. Primer llamado, el llamado a la mente. Segundo llamado, un llamado al corazón. Verso 5 y verso 7 dice la palabra de Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 7 lo vuelve a recalcar: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No solamente es un llamado a nuestra mente, también hay un llamado a nuestro corazón. Viendo este verso en otras versiones, Dios habla hoy, y Nueva Versión Internacional encuentro y dice: piensen bien en la conducta que están llevando, piensen bien en la conducta que están asumiendo. Y la otra versión dice: reflexionen de la forma como están procediendo. Reflexionen de la forma como están actuando. ¿Será que la forma como estoy actuando, como estoy procediendo, será que es acorde a lo que Dios tiene con mi vida? ¿Será que es acorde a lo que Dios ha dicho? Y acá le está hablando el profeta: reflexionen. Es un desafío, es un tiempo donde debes aprender a ver los caminos que has tomado y esas decisiones, las direcciones que te están llevando. Y sobre esto el hombre siempre ha tenido un conflicto. A veces parece que lo que hemos decidido, lo que estamos haciendo, está bien, está perfecto, con tal que no haga daño a otros. Pero mire, en Proverbios nos llama la atención. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un llamado al corazón: meditad sobre vuestros caminos. ¿En qué dirección estás yendo? Las decisiones que estás tomando, la conducta que has asumido, ¿hacia dónde te está llevando? ¿Hacia dónde te estás encaminando? ¿Hacia dónde te estás acercando? ¿Será que el camino, la decisión, la conducta, la actitud que tienes hoy te acerca cada día más hacia tu propósito delante de Dios? ¿Será que es esa tu conducta? ¿Será que ese es el carácter que has asumido de acercarte más? ¿O será que la conducta y las decisiones que estás tomando, en vez de acercarte a Dios, solo te están alejando? Y a veces uno dice: pero pastor, yo estoy bien con Dios, no te preocupes. Lo mismo decían ellos. Y ese problema no ha cambiado en nuestra generación. Y hay otro pasaje en Isaías capítulo 53, donde dice: todos nosotros, 53:6, todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien empezó a tomar su propio camino. Y esto me hace recuerdo a lo que una y otra vez en el libro de los Jueces llama la atención. Cada quien empezó a hacer lo que mejor le parecía. Cada quien está tomando decisiones acorde a su conveniencia.
cada quien está tomando decisiones acorde a cuán favorables para él o para ella. ¿No les parece esto que nuestros días están así? Cada uno tiene su propio camino. Cada uno se ha apartado por su camino, como ovejas descarriadas. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, mas Él lo entregó todo. Nuestro Señor, para que tú y yo tengamos libertad, para que tú y yo tengamos ese propósito de honra, de alabanza, de servicio, de enfoque. A Dios está diciendo Isaías, Él lo dio todo, Él cargó todo por ti, pero a pesar de eso, todavía te complaces en elegir tus propios caminos, tus propios proyectos, tus propias conveniencias, tus propias agendas pesan más. Pareciera que no vale nada la cruz. Pareciera que no vale nada todo el sacrificio de Jesús. Negarse a sí mismo, despojarse de toda su gloria y hacerse uno como nosotros y sufrir un sufrimiento de muerte de cruz. Pero a pesar de eso, dice el profeta Isaías, cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas y nos hemos apartado en pos de nuestros propios caminos, en pos de nuestros propios planes, de nuestra propia conveniencia. ¿Acaso esto no pasa en nuestra vida? Que las decisiones que tomamos, y cuando se trata de servir al Señor, tenemos que calcular primero nuestra agenda. ¿Dónde queda Dios? Por eso es que el profeta les decía, aquí algo no me cuadra con ustedes. No me cuadra en tu forma de vivir, pueblo de Israel. No me cuadra en tu forma de proceder, iglesia universitaria. ¿Cómo dices que no es el tiempo, no es la voluntad? Lo estoy orando, pero tienes tiempo para todo lo que tenga que ver con tus planes. Pero para lo que tenga que ver con los planes de la obra del Señor, de la casa del Señor, de los proyectos eternos, todavía no hay tiempo. Todavía no hay recursos, no alcanza. Para eso todavía no me han pagado. Hay con algunos que yo estaba conversando que sé que trabajan y le dije, ¿qué ha pasado? ¿No estás diezmando? Es que no estoy ganando mucho todavía. ¿Y en qué parte de la Biblia te ha dicho cuando ganes mucho vas a traer tu diezmo? ¿Quién te dijo eso? Es que ahorita todavía no me alcanza, pastor. Sabe que tuve algunos gastos y también la pandemia. ¿Desde cuándo que el Señor depende de la pandemia? Porque si usted sigue leyendo Ageo un poquito más y se salta al capítulo 2, al mismo Dios que le está hablando aquí, en 2:8 le dice, mía es el oro, mía es la plata. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo estaba pasando escasez. Hace rato les dije que hace rato no llovía en Jerusalén. Los sembradíos estaban más secos. La cosecha no se estaba levantando. Y eso era una preocupación, como que había una excusa, pero no tenemos para la obra, no tenemos para el templo, nos está faltando Ageo. Y Ageo les dice, ¿acaso no es el Señor el dueño del oro y la plata? ¿Desde cuándo que ustedes se atribuyen ser dueños de sus finanzas? ¿No nos parecemos tanto a esta iglesia que Ageo le está hablando? ¿Nos parecemos, verdad? Alguien podría decirnos copia, igualingo. Jeremías capítulo 6 verso 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, en otras palabras, deténganse y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando te has enamorado del Señor, cuando te has apasionado, cuál sea el buen camino, y ve por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Como aquella vez que te apasionaba servirle, como aquella vez que te apasionaba entregarte, como aquella vez que dejabas hasta tu tarea con tal de servirle al Señor. ¿Qué pasó? Ve por él. Recuerda, está diciendo Jeremías, ese tiempo de tu enamoramiento con el Señor, ese tiempo de tu cita con el Señor,
ese tiempo de tu encuentro con el Señor. Pero mire cómo termina. Mas dijeron: no andaremos. Igualingo que nosotros. Caprichosos y caprichosos y caprichosos. Y después, cuando no nos va bien, como que le atribuimos a veces hasta la mala suerte. Hay momentos en los cuales Dios interviene, pero para llamarnos la atención. Y tenemos un último llamado del profeta, llamado a la acción, el verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Reordena las prioridades de tu vida. Ageo les empieza a hacer un llamado a la mente. Ageo les empieza a hablar a su voluntad, a su corazón, a la conducta que ellos estaban teniendo. Y hoy Ageo les hace un llamado a la acción. No es suficiente que te sientes, que reflexiones, que veas que las cosas están mal y dispongas en tu corazón: ahora sí lo voy a hacer. No, quiero ver lo que vas a hacer. Ojo, que es una orden. Mira cuando ves el verso 8: subid al monte. No les está diciendo, bueno, si lo han reconsiderado pueden subir. No les está diciendo, bueno, ¿qué les pareció lo que Dios ha dicho? ¿Se animan a subir? No. Hay una orden: subid al monte. Vayan y traigan la madera y reedifiquen el templo. Porque para eso han sido restaurados y han sido traídos, para reedificar. ¿Tendrán enemigos? Los tendrán. Habrán momentos adversos, los sabrán. Habrán momentos difíciles, los sabrán. Pero ¿será razón suficiente para no servirle a tu Señor? ¿Será razón suficiente para no servirle a mi Señor? De ninguna manera. De ninguna manera. Nunca nadie en la obra del Señor está por demás. Todos necesitamos ponerle el hombro. Todos necesitamos ponernos la camiseta del reino de Dios. Problemas van a haber. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia va a haber. Pero por eso vas a darte un costado. Por eso te vas a salir fuera del carril. Por eso te vas a convertir en un observador. Por eso te vas a sentar a que otros las cosas hagan. No, es tiempo de decirle: Señor, gracias por tu palabra, pero ayúdame a reordenar las prioridades, los planes, los proyectos, los pensamientos con respecto a tu voluntad, con respecto a tu propósito. Si quiero vivir mi vida, no solo quiero vivir para hacer dinero, para lograr una profesión, tener un cartón de maestría, doctorado, licenciatura, qué sé yo, para montar un buen negocio, para tener una buena vida, para tener una buena casa. No digo que está mal, está bien todo esto, pero si todo esto está consumiendo tu tiempo, está consumiendo tu energía, está consumiendo tus fuerzas, está consumiendo tu economía, y no hay nada en la casa del Señor, y no hay nada en los planes del Señor, y no hay nada en la obra del Señor, estamos cero a la izquierda. Estamos aplazados, estamos perdidos. Por eso he llamado en esta noche de parte de Dios: primero lo primero, reordena los planes en tu vida. ¿Cómo? Atendiendo el llamado de Dios a tu mente. ¿Cómo puedes decirme, dice el Señor, que no hay tiempo, que no es posible servirle al Señor, si puedes hacer todos tus proyectos, tus planes, tus sueños, tus anhelos? No me vengas a decir que no hay tiempo para el Señor, si hay tiempo para ti. No me vengas a decir, está diciendo Ageo, que no es posible. Es posible. ¿Qué necesitas hacer? Detenerte y ver que los caminos, las actitudes, la forma, el proceder que tú tienes, ¿será que no son acordes solamente a tu conveniencia y a tu egoísmo?
Es tiempo de levantarnos en acción. Es tiempo de dar pasos de fe. De decirle: Señor, aquí está mi vida, ¿de qué forma te puedo servir? O acercarse a algún líder, a alguno de los pastores: quiero servir en la iglesia, sé hacer esto, soy bueno para esto. Acercarse y decirle: Señor, perdón, porque hasta hoy día he recibido palabra y alimento en esta casa, pero nunca ni siquiera he ofrendado, nunca he diezmado, pero quiero ponerme en línea. Quiero hacer las cosas bien delante de ti. Sabe, el día que nosotros pongamos a Dios como número uno, va a pasar lo que había resumido Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas encontrarán orden. Todas las demás cosas encontrarán su lugar. Todas las demás cosas tendrán y vendrán como añadidura, como bendición. ¿Sabe qué? ¿Cuántos problemas no tenemos en la familia? ¿Cuántos problemas económicos no estamos pasando? ¿Cuántos problemas laborales no estamos pasando? ¿Por qué? Porque pensamos que con nuestra fuerza va a andar bien. Porque pensamos que si le doy más tiempo va a andar bien. Que el negocio va a funcionar si le meto más dinero. Y el profeta está diciendo: no funciona así. El problema no es tu tiempo, el problema no es tu dinero, el problema es que dejaste a Dios en tercer, en cuarto, quinto lugar. Es tiempo que Dios ocupe el primer lugar en tu mente, en tu corazón y en las acciones que tomas día a día. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle: Señor, no solo quiero ser un espectador en esta casa? ¿Por qué? Porque esta casa es tu casa. La iglesia universitaria es tu casa, es tu familia. Y es verdad, somos diferentes y pensamos diferente, pero nos une, ¿qué? Una ciudadanía celestial. Nos une el reino de Dios. Nos une Jesucristo. Nos une nuestro Señor. Y todos a una sola voz, en una sola fuerza, en una misma dirección, dediquémonos a hacer su obra, a ser discípulos, a ganar vidas. Pongamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro enfoque, nuestros proyectos para la gloria de Dios y en las manos. Reordenemos nuestra vida. Reordenemos nuestra vida. Por eso hoy en esta noche, iglesia, reordena las prioridades de tu vida, por favor, y te lo recalco. Y recálcaselo al de tu vecino: reordena las prioridades en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la casa del Señor? ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? ¿Qué estás haciendo? Reordena tus prioridades. ¿Y sabe qué? Termina el profeta Ageo diciendo: si eso hacen ustedes, van a notar que la gloria postrera de esta casa, que dice, será mayor que la primera. Lo que ustedes habían visto hasta el día de hoy, si tan solo reordenan las prioridades y ponen a Dios en primer lugar, lo que el Señor va a hacer contigo no será nada comparado de lo que hasta hoy has visto. No será nada comparado de lo que hasta hoy has probado. No será nada comparado de lo que hasta hoy has creído que podías lograr. Porque no se trata de ti, se trata de lo que el Señor pueda hacer contigo y a través de ti. Ahí donde estábamos a orar, y mi anhelo y el deseo de mi corazón y de la palabra es que Dios sea el número uno. Dios sea el centro de nuestra vida. Ahí donde está, reflexione, medite. ¿Será que mi vida, mi tiempo, será que están puestos en las manos de Dios? ¿Están puestos para los propósitos de Dios? No se me distraiga. Así siempre es el enemigo conmigo. Para bravo. Porque las veces que nos encontramos entre bravos.
Él es tan sutil y una y otra vez te va a desanimar. Y una y otra vez va a intentar que renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Una y otra vez, a veces hasta va a usar a personas tan cercanas tuyas para decirte que así no es y apartarte de lo que Dios quería hacer contigo. Porque es tan sutil, tan astuto y tan sucio. Y a veces sin darnos cuenta nosotros entramos a su fuego. Pero este es el día de restauración. Este es el día de salvación. Y este es el día de volver a ser de Jesús el centro de nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por esta noche. Gracias por esta hora. Gracias por tu palabra. Señor, así como has hablado a través del profeta Ageo hacia tu pueblo, pueblo de Israel, pueblo de Jerusalén, el problema no es Dios, el problema no es su promesa, el problema no es el tiempo, el problema es que has cambiado las prioridades en tu vida. Has permitido que otras cosas, que otros planes, otros proyectos sean más importantes en tu vida que mi presencia, dice el Señor. Que hoy en esta noche, Señor, tu presencia, tu gracia, tu favor, que tú seas el número uno en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios, te entregamos nuestra vida. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona nuestra inmundicia. Ayúdanos, Señor, a alinearnos al corazón tuyo. Alinearnos, Señor, a los planes, a la mente, a los proyectos que están en tu corazón. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, toma nuestras vidas. Si hasta hoy, Señor, solamente hemos sido espectadores aquí en la iglesia, hoy, Señor, me comprometo delante de ti a hacer que las cosas sucedan, acercarme a algún líder, a algún pastor. Quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte. Aquí está mi tiempo, aquí está mi fuerza, aquí está mi talento, aquí estás en mis finanzas, aquí está todo lo que yo soy. Porque todo lo que tengo, solamente de lo recibido de tus manos tengo, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga.